Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Primera de Corintios 13:5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Señor, te pedimos por favor, por medio de nuestro Señor Jesucristo y pidiendo la guía de tu Santo Espíritu, Padre, que hoy nos guíes en este mensaje, Señor, que miremos este pecado como realmente tú lo ves, Señor. Quedamos en tus manos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy seguimos con la serie del amor. Es la octava prédica. Hoy vamos a ver el amor no se irrita, hermanos. El amor no se irrita. Hermanos, esta palabra en el griego es paroxinei o paroxismo. Escuche bien. Paroxinei o paroxismo con X. ¿Qué quiere decir? Provocar a ira. Tiene que ver con exaltación extrema de los afectos y pasiones. Exaltación, agitación, acaloramiento, efervescencia, exasperación, irritación. No se irrita. Frenesí, delirio, furor, encono, arrebato. Eso es lo que significa la palabra paroxinei o paroxismo en griego. Hermanos, pero también tiene un sentido bueno la ira. Escúcheme bien. Como lo que le pasó a Pablo en Atenas, que su alma estaba turbada y su corazón afligido contra la idolatría. Dice que su corazón estaba enardecido. Estaba exasperado y provocado hasta el último grado. Estaba en un paroxismo, dice John Hill, y su corazón ardía en él. No podía soportarlo y su celo necesitaba desahogo. Esa ira es buena. Esa ira la tuvo el Señor también, lo vamos a ver más adelante. Hermanos, miren. Pero la mala, que es la que habla de no se irrita, la que no nos prohíbe el Señor, es algo que no se provoca. Uno no se deja provocar fácilmente a la ira, sino que cede ante ella. Cede ante la ira. Es manso. Es paciente. Tiene que ver también con la paciencia. Matthew Henry dice: templa y refrena las pasiones, no se exaspera, dice algunas versiones. Corrige la agudeza del temperamento, aplaca su mente, para que no conciba repentinamente ni se prolongue una pasión vehemente. Donde está el fuego del amor, el verdadero amor, las llamas de la ira no se encenderán fácilmente, ni se mantendrán ardiendo por mucho tiempo. Hay veces pasa y está mal y es pecado, pero no se deja alimentar mucho más allá. El amor no se enoja sin causa y se esfuerza por contener las pasiones dentro de los límites adecuados, que no excedan la medida justa en grado y en duración. La ira no puede reposar en el seno donde reina el amor. Y cuando tenemos el verdadero amor, es fácil, escúcheme bien, dejar atrás los resentimientos y reconciliarnos. Aunque el próximo sermón tiene que ver con no guardar rencor, y es con el perdón. También, de todos modos, la ira también tiene algo que ver con eso, mucho que ver con eso. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos, como generalmente venimos haciendo. En el primer capítulo vamos a ver una sociedad irritada, Segundo capítulo, irritados. Vamos a ver unos ejemplos en las Escrituras que nos muestra de algunos personajes. Y en el tercer capítulo, no nos irritemos. Primer capítulo, hermanos, una sociedad irritada. Voy a citar a Jerry Bridge de Pecados Respetables. Yo leí ese libro hace muchos años. No sé si algunos de ustedes lo han leído. Es un buen libro. Son los pecados que todos toleramos, que no hay problema, que no son escandalosos. Uno de esos pecados es la ira. Él dice esto: la ira es un pecado universal. Está presente en todas las culturas y todas las generaciones la han experimentado. Nadie puede aislarse de su realidad o ser inmune a su veneno. Invade a todos y destruye nuestras relaciones personales más íntimas. La ira es un componente inherente de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Tristemente, esto sucede también en nuestros hogares e iglesias cristianas. Tristemente, no está bien, pero es un pecado respetable, ese es el problema. El pecado respetable es aquel pecado pues
Nosotros no nos avergonzamos mucho de reconocer que tenemos ira, seamos sinceros. Pero hay otros pecados que no seríamos tan fácilmente prontos para reconocer públicamente, ¿no es cierto? Pero la ira, nosotros venimos orando por la ira varios años aquí en la iglesia, pero no nos avergüenza realmente tanto ese pecado. Mira, hermanos, vivimos en una sociedad irritada, hermano, irritada. El mal genio, el mal carácter, está por todo lado y por cualquier cosa. Piensa en la sociedad, en la calle, en el transporte público, en las casas, en colegios, en universidades, en las empresas, dentro del gobierno. Hermanos, ira porque tenemos hambre, ira porque nos toca esperar a otros, ira por una fila en un banco, en una clínica o en el supermercado, ira por el tráfico de la ciudad, ira porque nos cambian las condiciones, ira porque no se hace como nosotros queremos, ira porque alguien nos dice algo que no nos parece. Está por todos lados la ira, ¿no es cierto? En todo lado. Mira, hermanos, usted ve, y ojalá no seamos de esos, personas que alegan solas, que pelean con las cosas, le pelean a las cosas, pelean consigo mismos. Usted ve en la calle conductores airados del carro, de bus, de un taxi, que pelean por las imprudencias de otros. No solo el conductor de bus, piensen usted. O porque no los dejan pasar, que persiguen a otros conductores para cerrarlos, que se bajan a pelear y a golpearse unos con otros. Peleas por el puesto en el Transmilenio o los buses de servicio público cuando vienen llenos. Asesinatos por celos vemos. Hombres que se pelean a golpes unos con otros. Hombres y mujeres, jóvenes, que exigen a grito herido, llenos de ira, sus derechos. Fanáticos deportivos, y usted le podría agregar fanáticos en la política y en la religión, pero sobre todo deportivos, barras bravas, que se insultan y golpean con los del otro bando. Hombres que insultan o golpean a sus esposas. Mujeres que se levantan contra sus esposos, que lloran como niñas chiquitas por cualquier cosa. Padres medio locos que maltratan a sus hijos porque no les hacen caso. Los maltratan pecaminosamente, no como dice la Biblia, evidentemente. Niños y jóvenes malcriados que hacen berrinches porque sus padres o los que van al colegio, sus maestros, no les satisfacen sus caprichos. Políticos, como vimos en esta semana, en el Congreso de la República, que como gamines, se pelean e insultan unos a otros por sus agendas políticas. Hermanos, y nuestra sociedad actual, en la que usted y yo vivimos, justifica la ira desde temprana edad, hermanos. La crianza respetuosa en la psicología, y ojalá ninguna hermana se vaya a dejar contaminar de esos venenos, mirando reels y cosas de esas. La crianza respetuosa enseña a padres a permitir que en sus hijos los ataques de ira, las griterías, los llantos, los berrinches, incluso la violencia y los golpes. Y frente a su total indiferencia, solo los padres deben observar y dejarlos, deben respetarlos. Y cuando crecen estos pequeños, como pequeños dioses, monstruos, como ya lo vemos, se convierten en personas sin ningún control, ni dominio propio, que pueden llegar a cometer los peores actos, hermanos. Vemos también leyes civiles, en la educación, en que se les permite a niños y jóvenes hacer lo que quieran, sin recibir ninguna sanción. En caso de ira descontrolada, no se les pone ningún freno, donde los maestros y profesores tienen las manos atadas. Se justifica también por medio de leyes el asesinato en caso de ira e intenso dolor. Esos son leyes que existen. No, fue en ira e intenso dolor, entonces no va a la cárcel. Hermanos, la ira, en lugar de ser un pecado odiado, se ha vuelto la excusa de muchos malos comportamientos. Es un pecado respetable. No nos avergüenza muchas veces la ira. Mire, la ira enciende la sociedad, hermanos. Proverbios 29:8 dice: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira.
Hermanos, vivimos en una sociedad llena de iras, de contiendas, de riñas, de violencia, de peleas, hermanos. Hermanos, mire, la ira es terrible porque la ira lleva a hacer locuras. Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras. Hermanos, vivimos en una sociedad llena de violencia y de ira. Y así la describió el Señor en tiempos de Ezequiel. Ezequiel 7:23 dice, haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Porque la ira es asesinato en el corazón, ¿no es cierto? Uno mata en el momento que comete ira. Puede que no saque un revólver o un cuchillo y mate a otra persona. Pero cuando nos llenamos de ira estamos matando. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, dice el Señor en Mateo 5. Mire, hermanos, la ira, tal vez la mayoría de las veces, en general, se manifiesta con la lengua, hermanos, la cual contamina todo, como dice Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, cuando describe la lengua allí, una de las características es cuando la lengua se deja dominar por la ira. También se la puede dejar dominar la lengua por el chisme, la murmuración y estas cosas, pero también por la ira. Por la ira es inflamada por el infierno, hermanos. Y hermanos, la ira es una obra de la carne. Lo dice en Gálatas, cuando dice que las obras de la carne las describe, menciona la fornicación, adulterio, pero menciona estas cosas que tienen que ver con la ira: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, debemos mirar la ira como el Señor la ve, como el Señor la ve. Vamos a un segundo capítulo, hermanos. Irritados, y vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos. Voy a citar a Kistemaker. Hermanos, nadie es inmune, dice Kistemaker, nadie es inmune a irritarse con otros, aún los que son reposados y afables. Vamos a ver ahorita ejemplos más adelante. El verbo griego paroxinein, como ya les dije, quiere decir provocar a ira. Los miembros de la comunidad de Corinto, estamos en 1 Corintios 13, sufrían tensiones que resultaban en provocaciones. Tenían que soportar las facciones, la inmoralidad, las demandas judiciales, las peleas matrimoniales, la comida ofrecida a los ídolos. Los desencuentros estaban a la orden del día y dañaban las relaciones. Pablo sabía que la ruptura que se produjo entre él y Bernabé surgió de una fuerte discrepancia. Hubo ira ya. Aquí nos hace notar que el amor no deja espacio para el enojo. Entonces, hermanos, miren, vamos a ver, lo quise dividir así: irritados en el reino de las tinieblas y después irritados en el reino de la luz. Vamos con irritados dentro del reino de las tinieblas. Comencemos por el diablo. El diablo, al ser expulsado por Dios, dice la Biblia en Apocalipsis 12:12, que descendió con gran ira contra el mundo. Eso dice la Biblia. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo no ama a la humanidad, no ama mucho, obviamente a los cristianos mucho menos, pero tampoco ama a los que son sus hijos. La Biblia dice que los que no son de Cristo tienen un padre que es el diablo, pero él no los ama, él no los quiere, ¿no? Él quiere llevarlos a la ruina, los quiere llevar al infierno, hermanos. Los desprecia, está lleno de ira contra todos, porque como él ya está condenado, sabe que le queda poco tiempo, como dice acá, está lleno de ira, se quiere arrastrar lo más que pueda las almas. Hermanos, Satanás hoy también está lleno de ira contra el pueblo de Dios. Ahí también en Apocalipsis 12, verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia.
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, el diablo hace guerra contra la iglesia a través del anticristo, de la ramera, de los falsos maestros, de los gobiernos civiles. Hace guerra porque está lleno de ira contra la iglesia, la desprecia, no la tolera. Quiere llevarnos a pecar, quiere amargarnos la vida, quiere destruirnos, hermanos. Mire, hermanos, veamos otros ejemplos. Amán, este lo he puesto en otros sermones. Amán se llenó de ira por el desaire de Mardoqueo. La Biblia dice específicamente de la ira. En Esther 5:9 dice: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Mire que estaba contento. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Hermanos, la ira tiene una cosa: usted puede estar feliz y en un segundo le cambia el genio. Eso le pasó a Mardoqueo, a Amán. Estaba feliz, contento, y en un segundo se llenó de ira. Hermanos, ¿por qué? La razón de Amán lo vimos cuando hablamos del amor propio, del yo. Es porque Amán tenía mucho amor propio, evidentemente. Había mucho orgullo, porque no le estaban dando el lugar que él merecía. ¿No es cierto? No se inclinaron ante él, no se inclinó ante él Mardoqueo. Es el mismo caso que vemos hoy en la sociedad. Usted no sabe quién soy yo. Es más o menos lo que hizo Mardoqueo. Amán, usted no sabe quién soy yo para que no se incline ante mí. Eso está lleno de amor propio y de orgullo. Hermanos, sigamos. Otro caso que hemos visto, lo he puesto en diferentes sermones porque aplica sus historias. Acab se enojó como un niño porque Nabot no le quería entregar su viña. También lo dice, habla de la ira, del enojo. En 1 Reyes 21:4 dice: vino Acab a su casa triste y enojado, ira, lleno de ira, irritado, por la palabra de Nabot de Jezreel, que Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Estaba bravo. No come, no sé qué. Se puso, no voy a comer. Se puso bravo, como quien pierde. Hermano, igual el amor propio, es el yo. Es la codicia, la envidia. La codicia y la envidia llevan a esas cosas, como le pasó a Acab. Es el lo quiero para mí, no lo puedo tener. Y se llenan de ira. Los niños con sus juguetes o con las cosas de los otros niños, lo quiero para mí. Pero hermano, muchas veces usted y yo nos podemos comportar de esa manera. Sigamos, hermanos. En Hechos 7, 54 y 57 muestra que los judíos se enfurecieron, se irritaron con Esteban hasta llegar a golpearlo y matarlo por lo que Esteban les estaba diciendo en ese momento. Dice allá, Hechos 7, 54 y 57, dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Dice más adelante: dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos, no me hable, no me diga. Le estaba hablando, los estaba llamando al arrepentimiento, le estaba hablando el evangelio, ¿no es cierto? Y dice que no lo soportaron, no soportaron que les hablara. Crujían sus dientes, se enfurecieron en sus corazones, arremetieron, se tapaban los oídos. No me diga más, no me diga más, no me diga más. No quiero más, no me diga. Porque aborrece, estos aborrecían el evangelio, pero tengamos cuidado, hermanos. Seguramente no es que aborrezcamos el evangelio, pero hermanos, pues uno tendría que mirar los llamados al arrepentimiento, que al final de cuentas le estaba diciendo Esteban a ellos. Abandonar sus pecados, a entregarse al Señor, a corregir los caminos. No me diga más, no me diga más. Sigamos, hermanos. Vamos a hablar más del reino, ahorita del reino de la luz. Irritados dentro del reino de la luz. Todos estos eran impíos, los que estamos hablando. No son salvos, ninguno de ellos. Pero vamos a mirar gente salva, gente de Dios. Empecemos con tal vez
no sé, tal vez el más conocido, creo yo, Moisés. La Biblia nos dice que Moisés, mire lo que pasa, fue considerado en aquel entonces por el Señor el hombre más manso de la tierra. Números 12:3, el más manso, imagínense. O sea, la ira se opone a la mansedumbre. Dice allí, en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hermanos, sin embargo, Moisés, aunque tenía esa virtud, no pudo controlar su enojo frente a un pueblo murmurador. Y después de conducir a los israelitas por 40 años en el desierto, perdió la calma cuando ellos le protestaron por falta de agua. En Números 20:10 dice eso, 10 y 11 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Perdió la calma Moisés. Usted sabe que por eso no entró después a la tierra prometida, ¿no es cierto? Por un ataque de ira. Hermanos, usted y yo no podemos perder la calma. Debemos ser pacientes. Amén. Debemos confiar en Dios, porque Moisés tampoco confió en el Señor en ese momento. Mire, hermanos, más allá, la Biblia también nos dice que Moisés fue inducido por el pueblo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Salmo 106, 32 a 33, dice que fue inducido, pero no dice que no pecó. O sea, dice que fue inducido, pero además pecó. O sea, los dos pecaron, el pueblo y Moisés. Mire cómo lo dice. Porque alguien dice, no, pues, pobre Moisés. No, igual pecó. También le irritaron en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. O sea, sí, el pueblo pecó, pero Moisés también pecó. Se dejó llevar. Paroxismo. Se dejó vencer por la ira, por la frustración. Hermanos, y Dios, como yo ya les decía, lo castigó por su ira, junto a Aarón también, ¿no? No entrarían a la tierra prometida. Y llamó precisamente a aquel lugar las aguas de la rencilla, o las aguas de la contienda, de la pelea, de la ira. ¿No es cierto? Números 20 del 12 al 13 dice, por cuanto no creíste, le está hablando a Moisés y Aarón el Señor, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Entonces unos y otros pecaron, ¿no es cierto? Hermanos, la ira trae consecuencias terribles, hermanos. Terribles. Moisés soñaba con ver la tierra prometida, con pisar la tierra prometida. Y no, el Señor no lo permitió por ese pecado particularmente. Hermanos, la ira trae consecuencias como pérdida de bendiciones espirituales para nosotros. Pérdida de bendiciones terrenales incluso, hermanos. Hermanos, la ira nos lleva a disciplinas del Señor. La ira nos trae juicios contra nuestras vidas. Y hermanos, miren, los otros, las aguas de la rencilla, era el pueblo, ¿no es cierto? Es la ira contra Dios. Ellos, o sea, Moisés se airó contra el pueblo se airó contra Dios y pues también contra Moisés, pero sobre todo contra el Señor. Entonces, hermanos, miren, contra el Señor. Sabe que esa generación no entró, ¿no? Los mayores de 20 años a la tierra prometida tampoco. Trae juicios, trae pérdidas de bendiciones para nuestras vidas. Mira, hermanos, sigamos con otros ejemplos similares, pero ahorita más enfocado con el Señor. Jonás se enojó con Dios, pero mire, por el arrepentimiento de los de Nínive. Jonás 4, del 1 al 4. Voy a leer, vamos allá si quieren. Jonás 4, del 1 al 4.
Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, mire la razón, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mira, hermanos, Jonás se disgusta, dice John Hill, por aquello por lo cual hay gozo en el cielo. ¿Sí entiende? Por la conversión de los de Nínive se enojó. Y de eso hay alegría en el cielo, pero él se enojó por eso. Hermanos, en la tierra también se supone que nosotros nos alegramos cuando alguien se convierte. De hecho, lo contrario nos afligiría, ¿no es cierto? Nos aflige. Y hermanos, y debería haber gozo más, por tanto, se convirtieron 120,000 personas, dice allí. Mal contados, puede que unos dirán que tal vez no el 100%, pero en general un avivamiento, una conversión masiva. Y además fue por su propia predicación, ni siquiera eran celos de otro ministerio, digamos, ¿no es cierto? Era de su propia predicación. Hermanos, Jonás también se enoja por lo que es la ira y la envidia de los demonios, y los cuales hacen todo lo posible por impedir la conversión de personas. Lo hace cuando incluso, y también le agrava el pecado, porque Jonás lo hace cuando acababa de recibir misericordia del Señor, de una manera muy extraordinaria. Lo había librado del vientre del pez. O sea, no era que estuviera realmente, estaba bien, o sea, había visto la gloria de Dios. Debía haber eso, avivado su corazón con amor, no solo a Dios, sino a esas almas. Y regocijarse de que otros fueran partícipes con él de la misma gracia y misericordia. Pues hermanos, nosotros tengamos cuidado cuando nos enojamos por la conversión de otros. Yo de verdad no lo puedo entender, hermanos, que estas cosas, pero le pasó a Jonás, y yo creo que Jonás era mejor que usted y que yo. Le pasó a Jonás. O por las bendiciones a otros. Misericordia, gracia, salvación, pero también por bendiciones a otros. La envidia, ¿no? Ya sea espiritual o material. Es lo mismo que le pasó al hijo mayor con el hijo pródigo, ¿no es cierto? Es la misma historia. Es lo mismo que le pasó en los labradores de la viña, a los que entraron en la hora 11ª, ¿no es cierto? Es el mismo pecado. Eso es un ejemplo, usted sabe, yo se los he explicado y sé que usted ya lo sabía seguramente, que eso es una alegoría de lo que le pasó a Israel con la iglesia en aquel entonces. Pero también creo que es una alegoría de lo que va a pasar con la iglesia, con Israel al final de los tiempos. Al final. Sigamos, hermanos. En Jonás, sigamos con Jonás. Jonás se enojó en otro momento, más adelantico, porque Dios secó con un gusano la calabacera que le había preparado antes para que le diera sombra. ¿Se acuerdan? Jonás 4, del 8 al 9 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mire, como un niño chiquito: sí, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Está bravo? Sí, estoy bravo. No me hable que estoy bravo. O sea, más o menos respondió así Jonás, ¿no es cierto? No me diga nada que estoy bravo, estoy airado. Mucho me enojo hasta la muerte. Claro, el Señor había preparado una calabacera, le daba sombra a Jonás, había mucho sol, y el Señor decidió quitársela en un momento. Le manda un gusano, la seca, y Jonás se irrita por eso. Hermanos, ¿por qué? Porque afectó su comodidad y bienestar.
cuando afecta nuestra comodidad y bienestar. Estaba bien, estaba cómodo Jonás ya ahí, y le llegó el sol, no le gustó. Hermanos, cuando Dios nos quita algo que ya teníamos, nos da algo, no teníamos, y de repente más adelante nos lo vuelve a quitar. Jonás no tenía la calabacera, Dios se la dio, no la sembró él, nada, fue el Señor, y de pronto, de repente se la quita después, y nos airamos con el Señor, porque ya lo teníamos. Cuando las cosas se salen de nuestro control, hermanos, en el hogar, en la iglesia, cuando se nos frustran nuestros planes, cuando hay planes frustrados por Dios mismo, y bueno, y a través de las circunstancias, pero son obviamente Dios detrás de todo eso. Mire, dice John Hill a propósito de esto, hablando de parte de Jonás, como si fuera Jonás. Jonás es como si dijera, es justo que yo esté así. No, es que es justo que yo esté así. Mire lo que está pasando, enojado y humillado, aunque muera con la pasión de ello. Cuán ingobernables son las pasiones de los hombres, y a qué insolencia llegan cuando están bajo su dominio. O sea, Jonás sentía que era justo su enojo, y no era justo, hermanos. Así podemos hacer. No, es que usted no sabe, hermano. Usted no sabe, hermano. Sí, es justo que yo esté así, enojado. Es justo, usted no sabe lo que me está pasando. Usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Es justo. No es justo. No es justo. Sigamos, hermanos. Los Gálatas, en el Nuevo Testamento, en Gálatas 4:16, aborrecieron a Pablo porque les dijo la verdad. Se enojaron, se irritaron con Pablo. Y dice allí, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Hermano, cuando nos exhortan, cuando nos confrontan, cuando nos muestran nuestros pecados, nuestro estado espiritual, nuestras rebeldías, hermanos, se pusieron bravos con Pablo, que les decía la verdad, pero amaron a los falsos profetas o falsos maestros que les daban las palmaditas en la espalda. Así pasa, hermanos. La Biblia dice que fieles son las heridas del que ama, fieles, e importunos los besos del que aborrece. Siempre, generalmente, no con todos, pero muchas veces tenemos esa tendencia, o yo creo que en todos tenemos esa tendencia, a enojarnos con el que nos dice la verdad, pero amar al que nos da palmaditas en la espalda. Ojo, cuando tiene que ver con el pecado, ¿no es cierto? Una palmadita en la espalda con el pecado, eso es supremamente pecaminoso, hermano. Estamos aborreciendo esa alma, pero nos gusta, seamos sinceros, nos gusta que nos den palmadas en la espalda. Mira, hermano, Pablo y Bernabé, ya se los mencioné arriba, se separaron por una fuerte diferencia, ¿no es cierto? En Hechos 15, del 39 al 40 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hermanos, cuando hay contiendas dentro de la iglesia, entre hermanos, por un tema de forma, por un tema de opinión, en las cuales las dos cosas no están mal, ¿no es cierto? Hermanos, eso termina afectando el cuerpo de Cristo, termina afectando la iglesia, hermanos. Hubo una fuerte diferencia, ¿no es cierto? Tengamos cuidado con eso, hermanos. Sigamos, hermanos. Tercer capítulo, y voy más rápido. Tercer capítulo. No nos irritemos. Mira, hermanos, dice Kistemaker, no nos irritemos. El enojo justo no solo está permitido. Voy a hablar la primera parte de este capítulo, porque aquí estamos en esta parte, en este capítulo es no pecar en este pecado, o sea, no caer en este pecado. Entonces, primero voy a hablar del enojo justo en este capítulo. El enojo justo no solo está permitido, sino que a veces es necesario. Vamos a ver ejemplos. A veces es necesario el enojo justo, el justo. Sin embargo, el salmista nos advierte contra el pecado del enojo. Y Pablo amplía el consejo
diciendo que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Efesios 4:26. Entonces empecemos con el enojo justo, el justo, en el cual no hay pecado. La ira santa, digámoslo así. Justamente irritados, pero no irritados pecaminosamente, sino santamente, ¿no? Y comencemos hablando de la ira de Dios. Porque uno dice, bueno, el Señor habla la Biblia habla contra la ira, pero la Biblia también nos habla de la ira de Dios. Vemos muchas veces reflejada la ira de Dios en las Escrituras, ¿no es cierto? Contra la idolatría, por ejemplo. Por la idolatría, el adulterio de su pueblo, como sucedió con Israel o Judá en el Antiguo Testamento. O por la idolatría por las naciones paganas. La ira de Dios salía del Señor. Por la inmoralidad sexual. Vemos el caso de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? La ira de Dios. En el Nuevo Testamento nos dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando se detiene la verdad, se revela la ira de Dios. Es justa esa ira. La Biblia también nos muestra en el Salmo 111 que Dios está airado con el impío todos los días. Es decir, con los que no se han arrepentido, con los que no han nacido de nuevo, con los que no son salvos, con los que no son cristianos. También leemos en las Escrituras del día de la ira de Jehová, hablando de los últimos tiempos, ¿no? Del último día, del día del juicio. O que el gran día de su ira ha llegado, en Apocalipsis. Hermanos, por supuesto esta ira del Señor es santa y justa y no es pecaminosa. Porque de hecho el Señor ha sido paciente en estas circunstancias. Tolera. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es justa, pero es justa porque va contra el pecado, va contra las Escrituras, va contra el carácter, o sea, ofende a Dios lo que hace estas circunstancias, ¿no es cierto? Hermanos, la Biblia nos dice que hay ira que no es pecado. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Hay ira que no es pecado. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Moisés, acuérdense, en unos momentos Moisés pecó en ira, pecaminosamente, pero hubo otros momentos que no pecó con la ira, como ahorita que les voy a mencionar. Moisés ardió en ira por la idolatría del pueblo, como yo les dije arriba. El Señor se airaba contra las naciones paganas o contra Israel o Judá cuando se iban a la idolatría. Moisés ardió en ira por la idolatría del pueblo y rompió las tablas de la ley. Eso está en Éxodo 32, 19 al 20. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. La ira de Moisés, ahí no estaba pecando. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Esta ira es celo por Dios, ¿no? Es el celo por el Señor. Ardió en ira porque el pueblo se había ido tras los ídolos, había deshonrado a Dios, estaba adulterando, estaba traicionando al Señor. Entonces debemos tener celo por las cosas de Dios, hermanos. Esa ira es justa, buena. Debemos tener ira, una ira santa por una iglesia ecuménica, como está hoy, con prácticas idolátricas, sincretistas, prácticas romanistas. Una iglesia tibia adulterando con el mundo. Eso debe producirnos una ira santa, hermanos. Una ira justa, un celo justo, hermanos, como el de Moisés. En Números 16, 13 al 5 también Moisés nos muestra que se airó con los rebeldes de Coré, en la rebelión de Coré, y fue una buena ira. Ellos le estaban alegando que por qué los había sacado de Egipto a morir en este desierto, y que además le están diciendo, ¿y usted por qué se enseñorea de nosotros? ¿Usted quién es? ¿Quién lo nombró? Y mire lo que pasa, lo que dice ahí la Biblia, en Números 16, 15, perdón.
Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. No mires a su ofrenda, le dice. O sea, ellos iban a darle una ofrenda pensando que iban a aplacar la ira de Dios, y Moisés le dice: no mires a su ofrenda. Claro, el Señor ya lo sabía, obvio. Hermanos, con los rebeldes de Coré, Moisés se habló justamente, porque ellos estaban causando divisiones en el pueblo. Ellos estaban haciendo llevar a las personas a que se devolvieran a Egipto, que se fueran de nuevo al mundo. Y eso debe despertar nuestro celo y nuestra reprensión, como hizo Moisés allí. Moisés se enojó en gran manera. Es una justa ira, porque son tropiezo estas personas, o este grupo de personas, porque devuelven a otros al mundo, a Egipto, como querían los rebeldes de Coré. Sigamos, hermano. Isaías, de parte del Señor, estas son palabras de Dios que dio a través de Isaías, reprendió con ira justa al pueblo que había provocado la ira del Señor. En Isaías 1:4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Es el celo por el Señor, por la deshonra de Dios. Eso todo se los dice Isaías, sí, el Señor a través de Isaías, pero es celo por la causa de Dios. Dejaron al Santo de Israel, dice, provocaron a ira al Señor. Esa es una ira justa, hermanos, una ira santa, que no nos lleva a cometer locuras, ¿no es cierto? Sino nos da dominio propio, pero es justa la ira, ¿no es cierto? No nos vamos a volver como locos, evidentemente no, pero es una ira que con dominio propio, ¿sí me entienden? Hermanos, Juan el Bautista ardió en ira santa contra los fariseos y saduceos que venían a su bautismo. En Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan estaba airado justamente. Generación de víboras, les dice, porque eran unos formalistas, unos hipócritas, los escribas y fariseos y saduceos, que querían cubrir sus pecados con un rito externo, que era el bautismo, y no se querían arrepentir. Por eso después les dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento, que no piensen cubrir sus pecados con una forma, porque así no se puede. Era una ira justa la de Juan el Bautista. Y vamos con nuestro mayor ejemplo, Cristo nuestro Señor. Jesús ardió en ira y celo contra los mercaderes del templo. Todos conocen esa historia. En Juan 12, del 15 al 17. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Había un celo por la causa de Dios, ¿no es cierto? Era una ira justa, como las que estamos viendo ahorita. Era por el Señor, hermano, pero se acabaron los modales ahí. Nada de modales, digamos, en términos humanos, en términos formalistas, ¿no? No hubo nada de modales ahí. Cogió un perrero, un azote de cuerdas, tumbó las mesas. Nada de modales. No fue a decirles como Elí: ay, sí, estás haciendo mal, no sé qué, cálmate. No. Cuando hay veces toca hacer estas cosas, el Señor las hizo, ¿no es cierto? Porque había mercadería. Esos son como los que hacen pactos, siembras, enlace, el canal enlace. Falsos maestros de la prosperidad, ladrones. Hay que denunciarlos con la mayor vehemencia. Es una ira justa, ¿no?
Están robando al pueblo, están llevando personas al infierno. Mire, el Señor también se enojó con los escribas y fariseos que lo acechaban porque iba a sanar en el día de reposo. Dice en Marcos 3:5 esto. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, está hablando de Cristo, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y a él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Lo estaban tentando al Señor en ese momento. Eran unos formalistas, hipócritas, poniendo cargas pesadas, no tenían misericordia, estaba sanando en día de reposo. El Señor después lo reprende, dice: ¿cómo son de duros estos fariseos o estos judíos? ¿No es cierto? En el día de reposo, por sanar en una enfermedad. Eso no podemos ir contra eso. El Señor lo hizo muchas veces. Si hay una emergencia y toque dar auxilio médico, pues toca hacerlo, hermanos. Ahí no se está violando el día del Señor, ¿no es cierto? Pero su enojo era la falta de misericordia de los otros, la falta de misericordia, la dureza de sus corazones. El Señor también se enojó por la incredulidad de sus discípulos. O sea, la incredulidad del Señor le da enojo, justo, por no poder sanar a un lunático. Además, Mateo 17:17 dice: Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Uy, hermanos, miren, la incredulidad genera la ira del Señor, hermanos. Yo me pregunto, ¿el Señor estará irado con nosotros por nuestra incredulidad? ¿Habrá ira del Señor, una ira justa contra nosotros por incrédulos? Bueno, hermanos, mirémoslo. Ya lo mencioné, Pablo se enardeció en su espíritu al ver a Atenas llena de idolatría. Hechos 17, del 16 al 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ya lo he mencionado, la idolatría genera la ira del Señor. También debe generar una ira justa de parte de nosotros, contra el paganismo, contra la idolatría, contra lo que hace la iglesia papista, con toda su idolatría. Mire, este nuevo papa ya entregó ya a María, todas estas cosas, le da contentillo a uno, a otro, a los liberales, a los conservadores, a todos les da contentillo. Exacto, como una ramera, así es. Pero mire, Pablo dice que discutía en la sinagoga. Debemos contender contra estas cosas. Contender, hermanos. Esa ira justa, ¿no es cierto? Mire, y Pablo también reprendió con ira santa a los Gálatas. Les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermanos, porque los Gálatas estaban volviendo a los ritos y a las ceremonias. Mire, hermano, usted escucha, yo no me acuerdo de quién lo leí en estos días. Muchos de los protestantes o cristianos, falsos protestantes, que se terminan revolviendo al romanismo, a la iglesia católica, es porque les gusta sus ritos, sus ceremonias, su pompa. Eso les atrae. Su arte, sus catedrales, ¿cómo se diría eso? Sus reverencias allá, con sus cosas. Les gusta ese tipo de cosas. Sus reliquias, todas estas cosas, su pompa. Sus liturgias, exactamente, sus liturgias es la palabra. Bueno, Pablo los reprendió: oh Gálatas insensatos. Eso hay que decirle a todos los que siendo cristianos empiezan a volver hacia allá. Una iglesia que vuelve a las obras, hay que exhortarla con una ira justa. Bueno, hermanos, pero el tema del sermón es no nos irritemos, ¿no es cierto? Entonces sigamos con no nos irritemos. Solamente quería dejar claro eso, porque uno puede caer en el falso amor, exactamente.
No nos irritemos, hermanos, pecaminosamente. Hermanos, debemos ejercitar el dominio propio, que es el fruto del Espíritu Santo. Dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. ¿No es cierto? Dice benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Paciencia, mansedumbre, templanza, paz. Se oponen a la ira pecaminosa, ¿no es cierto? Mire, hermanos, no nos irritemos, meditemos antes de airarnos. Meditemos antes de airarnos. Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. O sea, temblad y no pequéis. Meditad en vuestra cama y callad. Porque la ira generalmente se manifiesta con la lengua. Hermanos, meditemos antes de airarnos. Es decir, ¿qué deberíamos hacer usted y yo siempre? Orar. Si nos estamos empezando a llenar de ira, oremos. Apartémonos, huyamos, callemos, no respondamos a la primera, impulsivamente. Hermanos, no soltemos las aguas, porque usted suelta las aguas y eso mejor yo después retenerlas es muy complicado. Se desbordan, exactamente. Hermanos, no nos irritemos en casa, no nos acostemos enojados. Yo sé que usted conoce, esta cita es muy conocida. Ya leí una parte, en Efesios 4, 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. Pero mire lo que dice después. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, no se acueste bravo. Eso está diciendo, ¿no es cierto? No se acueste bravo, no se acueste enojado. Hermano, en la casa, en el hogar, entre esposos, no debería pasar eso. Deberíamos orar antes de irnos a dormir y hacer las paces. Eso deberíamos hacer. Eso es lo que manda la Biblia. Pero muchas veces nos acostamos enojados. Hermanos, oremos antes de dormir. Si tuvimos una discusión, hermanos, huimos, nos apartamos temporalmente, no soltamos agua, nos vamos, nos apartamos y listo, nos retiramos. Y después, antes de dormir, lo ideal, eso sería lo bíblico, lo que dice la teoría bíblica, reconcíliese. Eso deberíamos hacer. Pero creo que muchas veces no hacemos eso, hermanos. En Mateo 5, 22 al 24, no nos irritemos entre hermanos. Entre hermanos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, aquí no se está hablando de una persona que esté llamando al arrepentimiento a alguien, que le esté diciendo está actuando mal, enderece sus caminos, está actuando neciamente, inclusive neciamente, ahí lo dice necio. No, obvio que no, hermanos. Job se lo dijo a la mujer, como mujer fatua estás hablando, ¿no es cierto? Ahí no es que nunca se pueda decir eso. ¿Es en qué contexto? Cuando usted lo humilla, lo maldice o lo trata con desprecio, hermanos. ¿Sí me entiendes? En ese sentido. Hermanos, si tiene un problema esto, que no debemos presentarnos delante de Dios de esa manera. No debemos tomar, por ejemplo, la cena del Señor cuando estamos en esas condiciones. Debemos reconciliarnos. Dice, pero si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Por qué dice tú te acuerdas? Porque él se acordó de que él había ofendido al otro. ¿No es cierto? Él se acordó. No es al revés, ¿no? Es él se acordó y dije, le hablé mal, traté mal, le respondí mal.
A esa persona es a la que le está impedido tomar la cena. No al ofendido, por supuesto. No al ofendido. ¿No es cierto? Tengámoslo claro, ¿no? Tengámoslo claro. Si te acuerdas que él tiene algo contra ti. Hermanos, sigamos. No nos irritemos en las exhortaciones, tanto al recibirlas como al darlas, pues así Dios no va a obrar en nosotros. Esta cita es muy conocida también por nosotros. Santiago 1, 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es en los dos sentidos, hermanos. Al recibir la exhortación no se llene de ira, porque de hecho le está hablando de que sea pronto para oír, y después dice tardo para hablar. Es en los dos sentidos, tardo para airarse. Entonces, al recibir las exhortaciones, hermano, no nos llevemos de ira. ¿Por qué, hermanos? Porque si nos están llamando al arrepentimiento y usted se llena de ira, no reconoce, no espere que Dios le dé victoria en el pecado. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No va a obrar Dios en su vida. No quiere que nadie le diga nada, 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 nada. Pero también al exhortar, hermanos. Si usted quiere que sus hijos cambien y usted les dice, lleno de ira, no espere que obre la justicia de Dios allí, ¿no es cierto? No espere que obre. Pero es en los dos sentidos, hermanos. Es en los dos sentidos. Hermanos, mire, dice John Gill acá. No impulsa esta ira, que no obra la justicia de Dios, no impulsa a las personas a hacer lo correcto y aceptable a ojos de Dios, sino que las impulsa a hacer lo malo. No prestéis atención a la palabra y las ordenanzas de Dios con un espíritu iracundo. ¿Sí me entiende? Si usted está irado, no sé, voy a poner un ejemplo, seguramente hoy no está pasando, pero alguien está irado conmigo en este momento. No me tolera, por lo que sea, hermanos, no va a obrar la justicia de Dios allí. Las palabras se le van a ir por fuera, ¿no es cierto? No va a obrar la justicia de Dios. Dice, no prestéis atención a la palabra y las ordenanzas de Dios con un espíritu iracundo, porque no va a obrar la justicia de Dios. No espere victoria, no esperemos victoria. Mire, con la disciplina de los niños, mire lo que dice J.C. Wright para los padres. Cuando disciplina a un niño, primero tiene que controlarse a sí mismo. Si trata de disciplinar a su hijo cuando ya perdió la paciencia, ¿qué derecho tiene de decirle a su hijo que necesita disciplina cuando es obvio que usted mismo la necesita? Tener dominio propio, controlar el mal genio, es un requisito esencial para controlar a otros. Está hablando de los hijos, pero evidentemente también aplica entre hermanos. Pero, hermano, aquí se lo hemos dicho, en Ipiales también. Así su hijo sea muy rebelde, hermanos, usted debe tener dominio propio. No los jalen de los brazos y se los llevan así con rabia y los disciplinan. Eso lo hemos dicho toda la vida, hermanos, acá. No va a obrar la justicia de Dios, su hijo va a ser más rebelde. No, el corazón no se va a mansificar, no se va a poner más manso, al contrario, no obra la justicia de Dios. Hermanos, mire, está mal airarse, está mal irritarse, pero también está mal irritar a otros. No irritemos a nuestros hijos, lo dice específicamente Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, es decir, no los irriten, para que no se desalienten. Entonces, hermanos, padres, papá, mamá, disciplinas injustas con los hijos, injustas. Cuando hay incoherencia, cuando los están disciplinando por algo que ellos ven todo el tiempo en ustedes. Y no es que no se pueda disciplinar, pero si usted va explicándole a su hijo que usted también lucha con ese pecado, seguramente va a ganar a ese hijo. Cuando hay tropiezo con los hijos, entre esposos, hermanos, no exasperéis. Una broma de mal gusto, hermano, por sacarle la rabia al hermano. Incitarlo, indisponerlo, prender fuego,
También están todos tranquilos, estamos tranquilos y de repente puede pasar en las casas, se prende el fuego. Una cosa que no se encendió el fuego porque uno de los dos encendió el fuego. Eso es incitar, es exasperar a otros. Aquí habla de los hijos, pero también lo podemos hacer con otros, entre nosotros. Hermanos, miren, no lleguemos irritados a la presencia de Dios. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Hermanos, al alabar no debemos ir airados. Al orar, digamos, puede que sí, en el sentido de que usted va, Señor, ayúdame. En ese sentido, pues lógico que sí. Al hacer un devocional, airados, peleamos en la casa y estamos haciendo el devocional airados, o uno de los dos airados. Salimos a predicar el evangelio llenos de ira, no en el espíritu. Venimos a la iglesia airados, tomamos la cena del Señor airados. Ahí estamos pecando, hermanos. Dice que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Está hablando de orar, pero también cualquier presentación de nosotros ante el Señor por medio de estos medios de gracia. Hermanos, no nos irritemos al ver la suerte de los impíos. La Biblia también lo dice, hoy lo cantamos, Salmo 37, 8, 9. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Está hablando de la paciencia allí. No se excite, deje la ira, no se excite al ver la prosperidad de los malos. Hermanos, envidia, codicia, les va mejor. Si usted se pone a compararse con el mundo, pues hermanos, imagínense, con su hermano impío, con su hermana impía, les va mejor. Terrenalmente hablando, seguramente tienen mejores, muchos de ellos, trabajos, les va económicamente, lo que sea, hermanos. No les pasa nada malo aquí en la tierra muchas veces, no a todos, pero no les pasa muchas veces cosas como a nosotros, que el Señor nos aprieta inmediatamente. Hermanos, tengamos contentamiento y seamos agradecidos, porque ahí deja la ira y desecha el enojo, es una ira contra el Señor. Ahí es una ira contra el Señor, porque es como que le está alegando al Señor porque a los malos les va bien y a mí no me va bien. Hermanos, no nos irritemos, escúchenme bien, aunque nos insulten o quieran aprovecharse de nosotros. Esta cita también la he leído en otros sermones. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Mire, voy a leer algo que dice Spurgeon, hermanos. O sea, están haciendo injusticia con nosotros. Nos pueden pegar, se quieren aprovechar. Mire lo que dice Spurgeon. Y el santo señor Dodd, cuando le habló a un hombre que estaba lanzando juramentos en la calle, él estaba predicando a un hombre que estaba lanzando juramentos improperios en la calle, recibió un golpe en la boca que le rompió 2 dientes. El santo hombre, el que estaba predicando, se limpió la sangre de su rostro y le dijo a su atacante: puedes romperme todos mis dientes, pero solo permite que te hable para que tu alma pueda ser salva. Y el hombre fue ganado por esta cristiana clemencia, hermano. Tremendo, ¿no? Hermanos, la ira está dentro de los necios. El que vive airado, si vivimos airados, somos unos necios. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Hermanos, si vivimos amargados, sin contentamiento, somos unos necios. Además, indisponemos a otros, indisponemos nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros hijos, los que nos rodean, porque la ira es contagiosa. Proverbios 22, 24 al 25. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tome el lazo para tu alma.
Hermanos, daña el ambiente, indispone a otros. Si estamos así, indisponemos a otros, dañamos el ambiente. Y hermano, y no es que la otra persona no peque, es que la hacemos pecar, ¿no es cierto? No, porque la otra no puede decir, pues yo tengo justificación. No, tampoco. Pero usted tiene más pecado allí, porque es tropiezo y hace caer a otros. Hermanos, mire, la ira hace que pequemos mucho cuando estamos irritados. O si la ira reposa en nosotros. Mire lo que dice Proverbios 29-22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Es decir, pecamos mucho cuando vivimos enojados. De muchas maneras, hermanos. Estamos expuestos a pecar muchas veces y de muchas formas, hermanos. No es que solamente sea el pecado de la ira, terminamos haciendo otras cosas. Hermanos, recordemos lo que leímos al principio, en el primer capítulo. El que se irrita hace locuras, hermanos. El que fácilmente se enoja hará locuras. Hermanos, la ira puede llevar a la violencia, ¿no es cierto? Hombres le pegan a sus mujeres, a los insultos con la boca, a las malas palabras, hermanos. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La ira puede llevar hasta deformarnos la cara, hermanos. El que se irrita hace locuras, hermanos. Hermanos, mire, y hay otra cosa, y no para justificarnos, pero el que se irrita violentamente siempre va a perder. Eso es una realidad. Mire, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Escúcheme bien, usted puede tener la razón en su casa. Usted la puede tener. Pero si usted se airea o se irrita, usted perdió la pelea. Se aira. Usted ya perdió la pelea. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Usted puede tener la razón. Y puede que la otra persona haya pecado. Pero si usted se llenó de ira, perdió. Así tenga la razón, usted va a perder la pelea. Eso pasa en la casa, entre hermanos, con esposos, entre esposos, con los hijos, y escúcheme bien, con los impíos. Usted lo puede estar llamando, es un inmoral, un impío, lo que sea, y usted se dejó airar, hermano, perdimos. ¿Se excusan eso? Hermanos, mire, hermanos, el iracundo promueve contiendas. El que se domina las apacigua, hermanos. Sabemos hacer eso, dominio propio. No generar la contienda, sino apaciguarla, generar paz. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. Entonces debemos ser tardos para airarnos, porque somos generadores de paz. Generemos paz. No generemos contiendas. Hermanos, la ira enciende todo. Seamos sabios, apartemos la ira de nosotros. Leí esto al principio. Proverbios 29:8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Entonces, hermano, el sabio aparta la ira, este tipo de ira, la pecaminosa. Pero el necio enciende todo. Hermanos, la ira es necedad, es de necios. Dominarla, en cambio, es de sabios, es de prudentes. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Qué pasa acá, hermanos? Cualquier cosa nos irrita. Ese es el necio. Al punto da a conocer su ira. Cualquier cosita nos enciende. Somos necios. Pero dice que el que no hace caso de la injuria es prudente, pasa por alto la ofensa. Hermanos, ¿por qué no podemos hacer esto? O sea, esta persona que describe aquí, una persona que vive encendida todo el tiempo, como un fósforo todo el tiempo. Muchas veces somos así. Hermanos, mire, dominar la ira es ser inteligente. En cambio, no hacerlo es necedad. Proverbios 14:29.
El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Grande de entendimiento. Pues claro, hermanos, porque no vamos a pecar, no vamos a terminar pecando más. Es que, hermanos, cuando hay cosas tan pequeñas, por ejemplo en la casa, tan pequeñas, y si nos airamos, hermanos, una cosa que podría ser un pecado pequeñito, ya se puede solucionar ahí. Pero si nos soltamos las aguas, ¿cuánto pecado se acumula después allí? ¿Cuántas cosas más? Palabras, insultos, orgullo, amor propio, egoísmo, gritería, todo, hermanos, todo. Hermanos, seamos sabios, no seamos necios. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Dominio propio, hermanos, necesitamos. Dejemos la ira, hermanos, dejemos la irritabilidad. Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, empieza con esas. Después menciona otras. Bueno, pero mire que también dice palabras deshonestas de vuestra boca. Nos lleva a decir cosas que no debemos decir, que no debemos decir, que no queremos decir muchas veces, pero las decimos allí. Hermano, hermana, saquemos de nosotros la ira. Efesios 4:31 al 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, si vivimos airados, piensen esto, yo lo pienso muchas veces, con mi esposa muchas veces uno lo habla. Pero si vivimos airados uno con el otro, ¿qué? Entonces no nos amamos, ¿será? ¿No es cierto? O si vivimos airados con el Señor, o si vivimos airados con los hermanos, el amor nos irrita, hermanos. El amor nos irrita, eso no es amor. Entonces, tenemos que meditar en eso. Hermanos, el que domina la ira, escúchenme bien, es una persona realmente fuerte, realmente fuerte. Proverbios 16:32, es más fuerte que cualquier poderoso de la tierra. Miren lo que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Si yo domino mi espíritu, si domino la ira, soy mejor que los reyes de la tierra, hermanos. Soy más fuerte y más poderoso que ellos. Tremendo, hermanos. Es más fácil conquistar una ciudad es menos loable que dominar su espíritu, hermanos. Eso sí es loable delante del Señor. Mire, les voy a leer algo. Jeremy Taylor dice esto: mira la ira como realmente es. Miremos la ira como realmente es. Considera atentamente su naturaleza malvada y rastrea sus consecuencias dañinas. Voy a empezar otra vez. Mira la ira como realmente es. Considera atentamente su naturaleza malvada y rastrea sus consecuencias dañinas. Miremosla como es, rastreémosla. ¿Qué es lo que nos enciende? ¿Por qué? Todas estas cosas. Mire, hermanos, la ira prende fuego a la casa. Y todos los espíritus se cargan con problemas. O sea, si usted está irado, carga a los otros con su ira. Y comienza el disgusto y la venganza. Hermanos, la ira es una locura temporal. Dice que hará locuras, ¿no? Y es un enemigo eterno del discurso, los consejos sobrios y la conversación justa. La ira es una fiebre en el corazón y desorden en la cabeza y fuego en el rostro y espada en la mano y furor por todas partes. Tiene en sí angustia de dolor y calores de lujuria, hermanos, y enfermedad de venganza. Hace que el cuerpo de un hombre se deforme y hace que el cuerpo de un hombre sea deforme y despreciable. Mire, ¿por qué? La voz es horrible. Los ojos son crueles. La cara se empalidece. La cara
pálida o ardiente, el ardar feroz. Usted empieza a caminar como loco. ¿No es cierto? Se va así como loco, hermanos. O sea, deforma el cuerpo, la cara, los ojos, todo, hermanos. Tira puertas, todas esas cosas las podemos hacer. Hermanos, no es varonil ni sabia la ira. Y es una pasión más adecuada para moscas y avispas que para personas que profesan nobleza y bondad. Es una reunión de todas las pasiones viles, hermanos. Hay en ella envidia y desdén, miedo y tristeza, orgullo y prejuicio, temeridad y desconsideración, regocijo en el mal y el deseo de infligirlo, hermanos. Hermanos, recordemos las palabras de Dios a Jonás. ¿Haces bien tú en enojarte tanto? Pensemos cada vez que nos airamos. ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? ¿Vale la pena? Hermanos, miren, Dios nos libró de su santa ira. Y Dios pagará con su justa ira a sus enemigos, a los que mueran airados con él. Dice Tesalonicenses 2, 8 al 9. Pero ira y enojo, mire, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Si usted muere siendo supuestamente cristiano, enojado con Dios, este es su fin. Este es su fin. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. También al que muere impenitente, por supuesto, al que nunca fue a una iglesia. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. A los que desprecian los llamados del Señor, al que aborrecen los que aborrecen al Señor. Amigo, no se irrite con Dios. Cuando hablo del amigo, hablo del que no es creyente. No se irrite con Dios, no contienda con Él. Entréguese al Señor, deponga sus armas, deje de pelear con Dios. Arrepiéntase, deje la ira contra el Señor. Arrepiéntase, deje la ira contra el pueblo de Dios. Arrepiéntase. Y si usted lucha además con ese pecado en su vida natural, arrepiéntase también de ese pecado. Hermano, si usted lucha contra ese pecado, arrepiéntase, arrepintámonos, hermanos, verdaderamente. No se aire contra el Señor, no nos airemos contra el Señor. Aceptemos su providencia, sus designios. No contendamos contra Él, no nos airemos contra Él, no nos airemos contra su pueblo. Hermano, hermana, tenga cuidado. Muchos pueden tomar la cena con rabias contra la iglesia, con rabias contra los hermanos, con molestias sin haberlas hablado. Tenga cuidado, hermano o hermana. No nos irritemos en nuestras casas, no nos irritemos en la iglesia, no nos irritemos entre hermanos, no nos irritemos cuando salgamos, no nos irritemos cuando estemos manejando el carro, en ningún lugar, hermanos. Con los niños, recordemos las palabras de Dios a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Hermanos, el amor nos irrita. El amor nos irrita. Si decimos que amamos al Señor y vivimos irritados con Dios por los designios que Él ha dado hacia nosotros, hermanos, pues el amor nos irrita. No lo estamos amando. Si decimos amar a los hermanos y vivimos irritados con los hermanos, el amor nos irrita. Si decimos amar a nuestra esposa, esposas a sus esposos, y vivimos irritados, el amor nos irrita, hermano o hermana. Tenemos que evaluar qué clase de amor estamos dando, qué clase de amor creemos que es amor, hermanos. Es otra cosa, hermanos. El amor nos irrita, hermanos. Que Dios nos ayude, a ver este pecado verdaderamente como es. Bueno, Señor, obra en nosotros. Mira, Padre Santo, ayúdanos a dejar la ira, a desechar el enojo. El hombre iracundo promueve contiendas, muchas veces peca, hace locuras, usa de violencias, palabras, gestos, nos desforma la cara, el cuerpo nos empalidece, nuestros ojos cambian, nuestros pasos se aceleran, Señor. Ayúdanos, Señor, perdona a esta iglesia, Señor, perdónanos por esta ira pecaminosa, Señor. No te agrada, el amor nos irrita. Se aira contra ti, Señor. Señor, deséchala por favor de nosotros.
si hay ira contra la iglesia, enojo contra la iglesia, Señor, arrepintámonos. No podemos tomar la cena de esa manera, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.